Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. En esta ocasión estaremos explorando varias historias de encuentros con críptidos, monstruos y criaturas que nuestros autores anónimos han experimentado. Esta fue la temática del video que ganó la última encuesta de miembros que realicé, y si quieres participar en las encuestas, te puedes convertir en miembro del canal y recibir más beneficios. Espero que disfruten de las historias del día de hoy, y si quieres escuchar los audios de las historias, también pueden encontrarlas en Spotify. No sé cómo empezar a contar lo que me pasó con algún tipo de introducción, como suelen hacer la mayoría de los Greentext de X. En realidad, no hay ninguna información adicional que debas saber para entender por qué hice lo que hice. Ser yo. Vivir en la zona rural de Pensilvania. Nacido y criado en una casa de tamaño decente, rodeada por un enorme bosque. Descubrir cuando tenía unos 13 años que una planta de drogas, abandonada a finales de la década de 1950, existía a solo unos 32 kilómetros de mi casa. Había pasado por alto el hecho de que esto era algo importante y no le di mucha importancia. Hasta que cumplí 16 años. Desarrollé una fascinación por la exploración urbana y, pensando que la planta aún podría estar en pie, me obsesioné con ella. Descubrí que había una serie de túneles debajo de la planta, utilizados para la eliminación de residuos. Al entrar en Google Earth, vi que la planta, en 2013, había desaparecido casi por completo. Finalmente, decidí ir hace aproximadamente un mes. Al final, fui hace una semana. Llevé un ventilador, teniendo en cuenta la profundidad a la que podían llegar los túneles, no quería respirar lo que hubiera en ellos, junto con un montón de agua, cuerda y un botiquín de primeros auxilios que compré en Walmart. Decido aparcar mi coche a media milla de distancia, por si acaso hay cámaras que puedan meterme en problemas por allanamiento. Llego allí y me cuesta encontrar dónde estaba la planta. Los pocos restos de madera que encuentro y que formaban parte de la estructura parecen tener quemaduras químicas en los bordes. Encuentro placas de metal y algunos paneles de vidrio milagrosamente intactos, medio enterrados en la tierra, todos con pequeñas marcas que parecen quemaduras químicas. Finalmente encuentro un pasillo cubierto de musgo que aún se mantiene en pie, pero es evidente que solo es un fragmento de lo que alguna vez fue. Lo recorro. El viejo linóleo roto, casi indistinguible del lodo debido al paso del tiempo y las manchas, aún permanece en el suelo debajo de mí. La estructura del pasillo se va estrechando a medida que avanza. Finalmente encuentro lo que parece una trampilla metálica circular, de unos 7,6 metros de ancho y alto, en el suelo. Está casi completamente cubierta por enredaderas, maleza, barro y metal viejo. Veo quemaduras químicas en muchas de las enredaderas y en la madera que rodea la trampilla. Mucho más de lo que he encontrado en cualquier otro sitio. No traje una pala, así que tengo que desenterrarla con las manos. Me lleva unos 20 minutos, pero vale la pena. Me entretengo con ella durante un tiempo sorprendentemente largo antes de descubrir que, para abrirla, hay que empujar hacia abajo 4 varillas metálicas diagonales. Una vez desbloqueada, parece que se abre sola. Supongo que alguna vez se abrió con algún tipo de mecanismo alejado de la trampilla, y que se abriría automáticamente una vez que se desactivara el mecanismo, pero yo solo lo hice manualmente. Bajo por una escalera roja que está sorprendentemente bien conservada. Casi no hay luz, así que ilumino con la linterna de mi teléfono después de subir la escalera. Ni siquiera se ve el fondo. Sigo bajando durante unos minutos más hasta que finalmente llego al fondo. Estoy en una habitación negra bastante grande. Ilumino con mi linterna antes de alejarme de la escalera y entrar en otro pasillo. Camino un poco hasta doblar una esquina. Veo una especie de caja de circuitos grande. Acciono un interruptor rojo de goma a unos centímetros a la izquierda y vuelvo a conectar la corriente. Miro atrás y veo que las paredes y el techo están muy bien cuidados. Ambos están hechos de un material plástico de color negro. El suelo es una especie de linóleo de goma negro, pero parece tener daños químicos, con marcas de picaduras y quemaduras en forma de charcos. Sigo adelante hasta llegar a lo que parece un pasillo mucho más grande. Es tan largo que puedo ver dónde dejaron de funcionar las luces. Los techos y las paredes están al menos a 9 metros de distancia de mí. El lugar es absolutamente cavernoso. A la izquierda hay un pasillo que conduce a una puerta, con 2 puertas a cada lado. Camino por el pasillo y abro la puerta que da al frente. La habitación tiene paredes de metal liso.
Solo mide unos 4.5 por 4.5 metros. En el interior hay un escritorio que parece haber sufrido daños hasta tal punto, en la parte central, que ya no pueden sostenerlo. Está partido por la mitad y se ha derrumbado sobre sí mismo. A la izquierda hay lo que parece ser una cama. El armazón metálico de la cama está completamente derretido. El colchón está cubierto por una enorme y repugnante mancha negra. A la izquierda hay un gran armario abierto. Todavía cuelgan prendas muy viejas, que parecen de estilo informal de oficina. Una camisa estaba muy dañada, con la misma mancha negra, y colgaba a medias del gancho de una percha blanca junto al resto de camisas. El piso está tan dañado que es casi difícil caminar por él. Salgo, abriendo la puerta que hay justo a mi izquierda. Casi inmediatamente me golpea en la cara un olor ácido repugnante. Cierro la puerta, me quito la mochila y me pongo el respirador. No quería arrodillarme en el suelo, así que torpemente busqué a tientas con la mochila en una mano y la máscara en la otra, mientras me la colocaba en la cara. Una vez que me sentí cómodo, volví a abrir la puerta y miré dentro. Hay una especie de capullo enorme y carnoso pegado a la pared justo a la izquierda de la puerta. Tiembla y se retuerce mientras lo observo. Emite una especie de ruido espantoso cuando la primera capa, que parecía una masa de piel enferma, se desprende de la parte delantera. El goteo de la piel, que se vuelve líquida al caer al suelo, hace que éste hierva al aterrizar sobre él. Se forma rápidamente un charco negro cuando la vaina gigante se desintegra. Casi petrificado y mirando, noté que lo que parecía una figura humanoide levantaba la pierna del capullo. El horrible ruido se convirtió en un grito muy húmedo y profundo. Una figura de aspecto humano, aunque mucho más grande, gorda y cubierta de esa repugnante carne amarillenta, estaba allí de pie, temblorosa, a solo unos metros delante de mí. Parecía como si una persona obesa hubiera sido rociada con algún tipo de ácido. Se giró hacia mí. Su cara no parecía tener ojos, pero sí una configuración suelta de dientes en la parte inferior de su cabeza hinchada. Estos, junto con lo que parecía una nariz, estaban casi sumergidos en la carne. Se acercó a mí tambaleándose, emitiendo un sonido que era una mezcla de grito y sollozo a través de un filtro de agua. Mis piernas se habían vuelto gelatinosas por el miedo cuando me giré para correr. Casi tropiezo conmigo mismo al salir corriendo por las 3 puertas y volver por el pasillo por el que había entrado. Escucho un sonido similar cerca de la habitación de la escalera. Entro y veo otro capullo a solo unos centímetros detrás de la escalera que empieza a romperse. No había vuelto a mirar dentro después de que se restableciera la luz. Mi espalda estaba a solo unos centímetros de él cuando bajé. Me subí y empecé a trepar por la escalera tan rápido como pude, escuchando los gritos debajo de mí. Cerré la trampilla y corrí hacia mi coche. Los gritos no se hicieron más fuertes, así que no creo que estuvieran lo suficientemente lúcidos como para trepar tras mí. No sé qué hacer. Estoy debatiéndome entre marcar la entrada con algo o llamar a la policía. Quiero que la gente sepa dónde está este lugar para que nadie más se adentre en él como yo lo hice. Era 1997, yo tenía 28 años y mi entonces novio y yo vivíamos en un pueblo remoto de Lincolnshire, Inglaterra. Él tenía un trabajo en el que trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana y yo trabajaba en un bar, así que yo lo llevaba y traía del trabajo para poder ir yo al mío con el único auto que compartíamos. Probablemente vale la pena mencionar que el auto era nuevo, tenía algo así como 18 millas en el odómetro cuando lo compramos. Yo quería algo más nuevo que el auto que conducía antes, porque no me gustaba la idea de quedarme varada en un camino rural oscuro, en caso de que el auto viejo decidiera averiarse mientras conducía sola. No sé cuánta gente conoce Lincolnshire, pero la mayor parte es rural, con carreteras estrechas y sinuosas, y el lugar es tan llano que se puede ver a kilómetros de distancia. Solía conducir para recoger a mi ex, y las vistas en primavera, cuando las mañanas se volvían más luminosas, eran y siguen siendo impresionantes. Así que imagina campos de cultivo a tu alrededor con una pequeña carretera básica serpenteando por los bordes.
Los campos estaban separados en hileras por árboles que no eran precisamente retoños, sino árboles de un par de años, todavía delgados y desgarbados, y que en esa época del año empezaban a mostrar los primeros indicios de nuevas hojas en sus ramas delgadas. Era un trayecto absolutamente precioso en las mañanas más luminosas, sobre todo porque solía ser la única persona en la carretera, por lo que podía conducir tan despacio como quisiera para ver salir el sol por el horizonte. Espero haber descrito el lugar lo suficientemente bien como para que se hagan una idea. Aquí comienza la historia. Una mañana, conducía por la pequeña carretera, eran alrededor de las 5:30 de la mañana, y el sol acababa de asomar por el horizonte, el cielo estaba completamente despejado. Reduje la velocidad para contemplarlo, como solía hacer, sin prestar mucha atención a los árboles, ya que formaban una hilera que bordeaba el campo, por lo que nunca obstaculizaban la vista. Por el rabillo del ojo, me pareció ver algo moverse entre los árboles, así que detuve el auto por completo, pensando que podría ser un ciervo o algo interesante por el estilo. Esperé unos segundos y no pasó nada, así que estaba a punto de volver a arrancar el auto, cuando vi a dos de los árboles salir de la formación. Digo árboles, pero no tengo ni idea de lo que eran en realidad. Recuerden que esto fue mucho antes de Internet, de Slenderman, y de todas las leyendas y supersticiones, etc. Estaba literalmente paralizada por el miedo. Dos cosas altas salieron de la fila de árboles y empezaron a caminar hacia mí. Estaba a unos 50 o 60 yardas de distancia, y lo único que se me ocurría para describirlos era que parecían insectos palo gigantes. Tenían dos piernas largas que casi tocaban el suelo, y diría que el más alto debía de medir fácilmente 12 pies, y el más pequeño quizá 10. Caminaban con un movimiento fluido, como si estuvieran avanzando por melaza, como el pelo largo se desliza por el agua. Era lento, y con gracia. Cuando mi cerebro finalmente entró en modo de huida, arranqué el auto y eché un vistazo para ver lo cerca que estaban, mientras ponía el auto en marcha y comenzaba a moverme. El más alto levantó lentamente el brazo, como un pañuelo de seda deslizándose con el viento, y lo apuntó hacia mí. Mi auto se detuvo al instante, las luces de advertencia del tablero se encendieron todas, y al mismo tiempo sentí un dolor terrible en la cara. Principalmente en la mandíbula, pero me hizo gritar de agonía y casi me desmayo. Con el dolor debilitándome, supe que tenía que alejarme rápido. Estaba tan aterrorizada de que el auto no volviera a arrancar porque todas las luces seguían encendidas, así que apagué el motor por completo y, afortunadamente, volvió a arrancar y conduje como una loca para alejarme de allí, con la cara y la mandíbula ardiéndome todo el tiempo. Cuando llegué al trabajo de mi ex, me dio una botella de agua para refrescarme, pero no me sirvió de mucho, y durante semanas sentí la boca como si hubiera masticado hiedra venenosa, y la mandíbula como si tuviera un absceso debajo de cada molar. Sabía que tenía que ir al dentista, pero me daba vergüenza explicar lo que había pasado, así que lo pospuse. Tenía 3 empastes de amalgama, todos en las muelas inferiores, y una vez que el peor dolor desapareció, un par de meses después no podía ponerme nada metálico en la boca sin recibir una descarga, como al lamer una pila, así que comía con cubiertos de plástico todo el tiempo, y decidí ceder y ver si el dentista me cambiaba los empastes por otros de cerámica. El dentista me miró la boca y me preguntó qué me había pasado en los dientes. Yo lo disimulé con naturalidad y le pregunté por qué. Mis empastes parecían haberse desprendido, como pequeñas bolas de mercurio, así que le expliqué lo del viaje en coche, etc., y él dijo que mis empastes parecían haberse derretido, y se agruparon para formar bolas metálicas lisas y redondeadas. Trabajé como camionero durante 10 años en la década de 1980. Trabajé con diferentes empresas transportando todo tipo de cosas, desde animales y maquinaria, hasta metales refinados. En el momento del incidente, trabajaba para uno de los mayores productores de pollo de Estados Unidos. Mi trabajo consistía estrictamente en el transporte.
Transportaba pollos vivos de la granja a la planta, o carne procesada a los dispensarios. La paga era buena, pero me alejaba de mi familia mucho más de lo que me hubiera gustado. Mi esposa llevaba años queriendo que buscara un trabajo más cercano, pero la reducción salarial era difícil de aceptar. El día que todo esto comenzó, acababa de regresar de un viaje de 4 días, en el que había transportado sus productos avícolas a un vertedero. Mi esposa me había expresado su deseo de que le prestara más atención, así que tenía prisa por llegar a casa. Acababa de detenerme en la señal de alto al salir del trabajo cuando vi a mi jefe. Lo llamaré Benny, para los fines de esta historia. Salió corriendo por la puerta principal para alcanzarme. La tentación de lanzarle piedras era palpable. Me había obligado a hacer el último trabajo y yo quería irme a casa. Pero en lugar de armar un escándalo, estacioné mi camioneta mientras él se acercaba a la ventanilla del conductor. Mientras él se quedaba mirando cómo bajaba la ventanilla, dejé caer un poco de ceniza de mi cigarrillo sobre sus botas. Parecía molesto por eso, pero empezó a decir: Gracias a Dios que te alcancé, Anon. Tú deberías darme las gracias por no haberme ido y dejarte tirado. ¿Quién te crees que eres? Hace semanas que no veo a mi esposa y tú vienes corriendo aquí para intentar arrastrarme de vuelta a la carretera. ¿Cómo sabías que te iba a pedir que recogieras una carga? ¿Y si se te hubiera olvidado algo? Sonrió nerviosamente al decir esto y me dieron ganas de darle un puñetazo. Lo miré fijamente durante un largo minuto, lo que borró la sonrisa de su rostro. Mira, Anon, M no vino otra vez. Lo he intentado todo, pero no contesta. Tengo una carga muy importante que mi jefe quiere que se traslade lo antes posible. Chasqueé la lengua antes de encender el motor. Espera, hay una gran bonificación por esto. $1000 para quien lo haga. Directamente del bolsillo del jefe, sin impuestos, todo en efectivo. Eso cambió mi actitud y definitivamente llamó mi atención. Pensaba que teníamos una vida aceptable, pero las cosas siempre podían mejorar un poco. Quité la mano de la palanca de cambios. Maldita sea, Benny, ¿a dónde vamos? Y será mejor que llames a mi mujer y le digas por qué no voy a volver a casa esta noche. Está en uno de nuestros antiguos almacenes. Dejamos de almacenar allí hace 4 años, ahora solo guardamos equipos viejos. Es un viaje de 3 días en carretera desde aquí. Dios mío, pues vamos a cargarlo, me gustaría terminar con esto, dije yo. Mi camión era bastante horroroso. Me da vergüenza decir que era de color negro con llamas en la parte trasera. Ahora que lo pienso, era horrible y llamaba la atención de mala manera. Ya sabes, mucha gente ponía los ojos en blanco y se burlaba. Algunos de los cargadores estaban preparando el remolque. Era un remolque cerrado que llamábamos una dry van. Transportaban una gran caja metálica con una carretilla elevadora. Tenía pequeños agujeros a los lados y en la parte superior. Los agujeros eran lo suficientemente grandes como para meter el meñique, algo así como lo que se usaría para llevar una nueva mascota a casa. ¿Qué diablos me estás haciendo transportar? Nunca he llevado algo así, le dije. No te lo puedo decir, pero no te preocupes, no es nada ilegal. Fuera lo que fuera, hizo sudar a Benji. Se quedó a unos 6 metros de distancia del remolque. Yo había transportado pollos antes, pero siempre iban en jaulas de alambre endebles. Esta cosa estaba hecha de metal grueso y pintada de negro mate. También era pesado. Las horquillas crujían al levantarlo para meterlo en el remolque. Algunos de los trabajadores ociosos retrocedieron. Lo cargaron en el remolque con un ruido sordo considerable. Cuando llegues al almacén, habrá un hombre esperándote. Solo tienes que llevar el remolque a la parte trasera, desengancharlo y marcharte, él se encargará del resto. ¿Quieres que deje el remolque? Sí, no te preocupes, haré que alguien lo recoja más tarde. Pero antes de que pudiera alejarme, me agarró del brazo con una fuerza inusual y me jaló hacia él. Una última cosa, Anon, no abras ese remolque. No importa lo que creas oír ahí dentro, no lo abras, ¿entendido? Me habría reído de él, pero algo en su tono, en la forma en que me miraba, me lo impidió. Me di cuenta de que Benny tampoco estaba contento con esto. Su mención de los ruidos tampoco me llenó de confianza. La primera noche fue dura. Cuando finalmente me fui al almacén, había estado todo el día en la carretera y no estaba preparado para otro largo viaje.
Quedarme en la oficina era una opción, pero esto parecía importante, así que conduje durante unas horas antes de parar cerca de una parada local. Me resultaba familiar. Era una pequeña gasolinera a las afueras de mi base. Comprobé que mi camión estuviera bien asegurado y cerrado con llave, y entré a darme una ducha. Fue agradable lavarme antes de descansar. El plan era volver a la carretera a las 8 a.m., así que no perdí tiempo en la ducha. Mientras caminaba junto al remolque, noté un extraño chasquido que provenía del interior. Estaba tranquilo y, al principio, sonaba como la camioneta. Al escuchar con atención, no eran los ruidos extraños normales que hace después de un largo viaje. Sonaba como si alguien chasqueara la lengua con un fuerte sonido grave. Puse mi mano sobre el remolque y el sonido reverberó en las paredes metálicas. Nadie había entrado, todas las cerraduras seguían intactas y no había ningún otro vehículo alrededor. Era extraño, pero no le di importancia, de todos modos, no tenía mucho tiempo para preocuparme. Fuera lo que fuera ese chasquido, dejó de oírse en algún momento de la noche. Antes de marcharme, dudé si llamar a Benny, pero él me había dicho que los ruidos no eran nada, así que no me daría una respuesta. Aún así, sentí que debía saberlo, así que llamé al teléfono público. No contestó, así que le dejé un mensaje de voz. Hola, Benny, lo que sea que me hayas dado para mover está haciendo un ruido extraño. Si es una bomba o algo así, creo que no funcionó. La cosa dejó de hacer clic anoche y desde entonces todo está muy tranquilo. Te llamaré si pasa algo más, pero la próxima vez mejor contesta. Anon. Colgué el teléfono y me puse en marcha. Conduje otras 12 horas por las estribaciones montañosas de los Apalaches. Las autopistas no son tan fluidas allí, hay que subir y bajar colinas más grandes y conducir por la montaña. Para un conductor sin experiencia, puede resultar intimidante. Así fue para mí en mis primeras veces al volante. Sin embargo, en ese momento ya había conducido por ellas cerca de 100 veces, así que tenía los nervios bajo control. Era mi 9ª hora de viaje y la carretera era estrecha, apenas cabían 2 coches para cruzarse. Por suerte, hasta ese momento había estado vacía. Llegó una curva y, mientras me preparaba para tomarla, un Impala negro de los años 70 apareció volando por la esquina por el lado contrario de la carretera. Con poco tiempo para reaccionar, pisé el freno y toqué el claxon con la esperanza de que la persona cambiara de carril. El humo salía de las ruedas y el olor a goma quemada llenaba la cabina. El chirrido de los neumáticos se acompañaba de un fuerte chirrido metálico que provenía del interior del remolque. El camión se detuvo justo cuando el Impala cambiaba de carril. Por poco chocó contra la parte trasera de mi remolque al pasar a toda velocidad por la carretera. ¡Mierda! Intenté gritar más por la ventana, pero el humo de los frenos y los neumáticos me obligó a toser. Afortunadamente, el camión no sufrió daños. Lo más preocupante era el chasquido. Había vuelto y era más rápido que antes. Salí para revisar el remolque. La cosa retumbaba con cada chasquido. Ahora había una nueva abolladura grande en el lateral. Tenía una forma puntiaguda, como si algo grande y afilado hubiera golpeado el lateral. Las venas de mi cabeza latían rápidamente y sentía calor. A veces me ponía así, como una tetera sobre una estufa al rojo vivo que expulsa vapor al aire esperando alivio. Digo esto para que sepan que no pensaba con claridad cuando saqué las llaves del contacto y agarré mi linterna de debajo del asiento. Me dirigí hacia la parte trasera mientras tanteaba con las llaves. Maldije a Ben y al jefazo por obligarme a hacer este trabajo. Encontré la llave del remolque y la introduje en la cerradura que sujetaba el pestillo y las 2 grandes puertas. La cerradura se abrió con un crujido. Abrí la puerta, dejando las llaves colgando de la cerradura. Cuando se abrió, todo el remolque quedó en silencio. Los chasquidos cesaron de inmediato. La luz de mi linterna reveló la gran caja metálica. Estaba volcada de lado. La cerradura seguía intacta, pero la parte superior había sido desgarrada desde dentro. Grandes plumas moteadas yacían alrededor de la caja. Sin embargo, no diría que eran plumas de pollo, porque eran del tamaño de mi antebrazo. El silencio del interior del remolque calmó mi sangre, pero la visión de la caja volcada fue lo que me sacó de mi ira. De repente sentí que esto era un terrible error, especialmente cuando miré hacia la parte oscura del remolque. Había 4 ojos mirándome fijamente. Los 2 inferiores eran verdes, como algas cocidas en un lago seco. Los 2 superiores eran de un azul profundo, como la última capa del océano antes de la oscuridad total. Mientras lo miraba fijamente, el chasquido comenzó de nuevo.
Era más lento que antes y sentí que resonaba en mi pecho. Sus pupilas se dilataron mientras bajaba hacia el suelo. No podía moverme. No dirigí la luz hacia la criatura. Fuera lo que fuera, merecía permanecer en la oscuridad y yo no quería verlo. Su ruido rítmico aumentó de velocidad a medida que se acercaba a mí. Podía sentir su mirada mortal sobre mí. Sabía que si me quedaba allí, nada bueno sucedería. Sus pupilas se encogieron formando pequeños agujeros negros en el centro de sus ojos. Cargó hacia adelante con pasos pesados, sacudiendo el suelo con su aparente peso. Con el corazón latiendo con fuerza, cerré la puerta de un golpe y eché el cerrojo. Fui a cerrarla de golpe, pero la cosa golpeó la puerta y me tiró hacia atrás. Caí de lado con fuerza, rompiéndome la clavícula. Siguió golpeando la puerta, provocando abolladuras. El cerrojo traqueteaba, amenazando con abrirse. Salté y, con un poco de dolor, cerré el cerrojo. Embistió las puertas unas cuantas veces más antes de detenerse por fin. El remolque se balanceó con su movimiento mientras el sonido se apagaba lentamente. Me dirigí a la puerta del lado del conductor con las manos temblorosas y me alejé. Todo el trayecto lo hice a 20 millas por hora por encima del límite de velocidad. Tardé otras 2 horas en llegar a la siguiente parada. No perdí tiempo en llamar a Benji. Esta vez llamé a su teléfono personal. Eran las 6 de la mañana, pero después de llamar 2 veces, finalmente contestó. Benji al habla, ¿quién es? Dijo bostezando. Benji, ¿qué diablos me has hecho mover? Esa cosa casi me arranca la cabeza. Anon, espera, no me digas que has abierto la parte trasera. Pues claro que lo he hecho. Un chico estúpido se salió volando por el lado equivocado de la carretera y casi nos mata a los dos, así que fui a comprobar la carga, como se supone que debemos hacer. Benji, vi que la caja estaba volcada y que le habían arrancado la tapa. Por Dios, Anon, tienes que ir al almacén ahora mismo, tengo que llamar al encargado, va a necesitar refuerzos. Dijo, perdiendo todo su cansancio de golpe. ¿El encargado? ¿De qué estás hablando? Anon, cállate, haz tu trabajo y vuelve a casa. Lo importante ahora mismo es que llegues al almacén. No va a permanecer inactivo mucho tiempo. Colgué el teléfono de golpe. Sentí un dolor agudo en el hombro. Es horrible ser el último en la jerarquía, nunca te dicen nada. Esperaba poder descansar un poco, pero parecía que eso no iba a suceder. Así que entré en la parada de camiones y tomé unas pastillas de cafeína. Con unas cuantas en la boca, un cigarrillo entre los labios y la radio a todo volumen, arranqué el motor. Fue uno de los viajes más largos de mi vida. Después de salir de la parada, no levanté el pie del acelerador hasta llegar al almacén. Unas cuantas veces pasé a toda velocidad junto a un policía y pensé que me iba a parar, pero ni siquiera encendieron las luces. Fue extraño, ya que realmente podría haberme costado el trabajo, pero supongo que Benji movió algunos hilos para que todo se solucionara rápidamente, quizás. El almacén estaba completamente a oscuras cuando llegué. No había otros edificios cerca. La puerta estaba abierta, pero se notaba que todas las ventanas y puertas tenían cerrojos. Había varios carteles de prohibido el paso en la valla. En el estacionamiento había un montón de remolques fuera de servicio con los logotipos de la empresa, junto con 3 sedanes negros. Cuando llegué a la parte trasera, había un grupo de hombres sentados esperando. Los 4 llevaban gruesas chaquetas de Kevlar y protecciones. 3 de ellos tenían grandes estuches marrones para armas y, cuando llegué, comenzaron a abrirlos. Salí del vehículo y empecé a desenganchar el remolque. Cuando terminé, uno de los hombres se acercó a mí. Iba vestido como los demás, pero su ropa debajo del chaleco indicaba que pertenecía a un nivel salarial diferente. Estaba a punto de hablar cuando él metió la mano en el bolsillo y sacó un gran fajo de billetes. Sin duda, eran más de $1000. Por mucho que quisiera respuestas, el dinero era más tentador, además de que tenía una idea bastante clara de lo que pasaría si decía que no. Entendido, dije. Tomé el dinero y me subí a la camioneta. Me pareció una amenaza disfrazada. Decidí que no me quedaría por allí. Mientras me marchaba, oí disparos fuertes y rápidos procedentes del almacén. De hecho, ese mismo día dejé mi trabajo. Llamé a Benji desde un teléfono público y se lo conté. Pareció entenderlo e incluso dijo que me serviría de referencia. Esa noche me dieron $5000. Por aquel entonces, era mucho dinero por un solo trabajo de 2 días.
Todavía no sé qué era eso ni por qué tenía que transportarlo allí. Tampoco tengo ni idea de qué hacían con ello. No sé si lo mataron o solo lo sedaron. He buscado en otras páginas web, pero nadie ha dicho haber hecho nada parecido. Tampoco lo vi bien, así que no podría dar una descripción precisa. ¿Alguien más ha vivido algo parecido? Mi familia y yo crecimos en un pueblo de la costa de Perú. Aunque a algunos les pueda parecer extraño, siempre nos enfrentábamos a situaciones con las que otras culturas nunca se habrían enfrentado. La gente solía ver grandes sombras debajo de sus barcos en la distancia y pensaba que eran grandes bancos de peces, como tiburones. Siempre estábamos preparados para defendernos, armándonos con cuchillos y lanzas adecuados. No fue hasta que nos acercamos por primera vez cuando nos dimos cuenta de que la sombra se movía demasiado rápido como para ser cualquier tipo de pez o incluso una ballena. Mientras continuábamos hacia ella para intentar comprender qué podía ser y mantenernos a salvo, su cabeza emergió de las profundidades para enfrentarse a nosotros. Sus ojos eran los más grandes que había visto en mi vida, y eran más negros que la noche. Aunque no era como la noche oscura que teníamos en tierra, eran ojos de aspecto casi siniestro, con una boca llena de dientes afilados como dagas y branquias casi tan grandes como yo. Intentamos saltar de nuevo al bote, pero mi padre se quedó demasiado impactado por lo que vio y perdió la oportunidad. Mi madre se agachó y lo agarró por la camisa justo antes de que cayera en esas fauces que podrían haberme tragado entero sin ni siquiera masticar. Él se liberó rápidamente de su agarre, forcejeó con el bote y luego nos alejó de esa cosa. Se lanzó directamente hacia él con las fauces abiertas, pero mi madre lo tiró hacia atrás justo antes de que pudiera arrancarle la pierna. Al principio no entendí lo que estaba pasando, pero en cuanto ella salvó la vida de mi padre, me di cuenta de que debía de haberse caído por la borda. Luchamos contra esta criatura con uñas y dientes, tratando de atravesarla con nuestras lanzas y dispararle. Aunque su boca era tan grande que incluso uno de nuestros mejores arqueros habría tenido problemas para darle sin ser devorado por completo, por muy buena que fuera su puntería. Pero consiguió darle en el cuerpo, causándole suficiente daño como para atraer a los tiburones, lo cual no fue muy difícil una vez que olieron la sangre. Los tiburones comenzaron a atacarlo, impidiéndole volver hacia nosotros. Pero mi padre fue arrastrado bajo el agua varias veces por esta cosa. La lucha terminó después de que vi cómo los ojos de la criatura se volteaban hacia atrás y caía inerte al agua. Los tiburones se encargaron del resto, apresurándose hacia el sangriento desastre y devorándolo mucho más rápido de lo que puedas imaginar. Esto era algo habitual con lo que nos enfrentábamos a menudo, al estar aquí como parte de un pueblo pesquero. Siempre había todo tipo de criaturas con las que teníamos que lidiar al estar en nuestros barcos, y los tiburones eran la menor de nuestras preocupaciones. Era como estar en otro mundo aquí. Bueno, después de volver a tierra firme, mi madre me llevó a ver a una vidente que se hacía llamar un espíritu del agua. Se llamaba Chica y hasta me dio un amuleto que, según ella, me permitiría respirar bajo el agua durante cortos periodos de tiempo. Aunque nunca funcionó, siento que ha sido una especie de amuleto de la suerte que me ha salvado de la maldición y de las aguas cercanas al río de los botes salvavidas perdidos. Mi madre decía que lo necesitaría más a menudo que nunca, porque había más criaturas de esas en la costa mientras viajábamos de un lugar a otro en nuestros barcos pesqueros. Durante un tiempo, mi padre pasó semanas hablando de nuestro encuentro con esa cosa, aunque solo unos pocos le creyeron. Los padres dejaron de enviar a sus hijos al muelle por miedo a perder a sus seres queridos a manos de estas criaturas, especialmente después de que más de ellas comenzaran a aparecer en la costa. Mi padre salió menos después de ese día y casi nunca con mi madre porque ambos sabían que lo que habían visto era real. Ella no quería arriesgarse a que él fuera devorado o consumido por lo que vivía en las profundidades del mar. Vivo en una pequeña comunidad rural, al borde de una reserva de caza cerca de la ciudad más antigua del río Mississippi, y he vivido aquí toda mi vida. Sin embargo, hay algo en los bosques del parque estatal y no estamos solos. De vez en cuando, a lo largo de toda mi vida, he tenido la sensación de que me observaban cuando estaba en el bosque. No siempre, pero lo suficiente como para prestar atención en esta zona. Puedo defenderme en una pelea. Y aunque no soy Doc Holliday, soy muy bueno con las armas de fuego, pero ¿de qué serviría un arma? No se puede matar algo que ya está muerto. Suficiente divagación.
En una noche, mis lugares favoritos para buscar piedras eran los pequeños arroyos y riachuelos del Rastro de Natchez. El Rastro es un sendero forestal histórico de Estados Unidos que tiene aproximadamente 700 kilómetros de longitud. Es absolutamente precioso y recomiendo a todo el mundo que lo visite. Empecé a bajar por la ruta hacia el arroyo. Es aproximadamente 1,5 millas por un camino de tierra. Solía hacerlo todo el tiempo, así que no me preocupaba mucho. Bajé hasta el arroyo con la ayuda de una rama de roble que había utilizado muchas veces antes. Ese día tenía la misión de encontrar una punta de flecha. Era una tarde de verano, así que el tiempo era estupendo. Una agradable brisa suave, animales revolviendo entre las hojas y una sinfonía de pájaros cantando en las copas de los árboles. Estaba disfrutando, con o sin punta de flecha. No había prestado atención al tiempo ni a la distancia que había recorrido, cuando una hermosa ágata me llamó la atención. Muy emocionado, me agaché para lavarla y guardarla en mi bolsa. Mientras lavaba la ágata, me di cuenta de que lo único que podía oír era el agua chapoteando en mis manos. No había pájaros, ni insectos, ni brisa, ni animales correteando por el suelo del bosque. Aún arrodillado en el arroyo, tuve una abrumadora sensación de pesadez, como si alguien me hubiera echado encima una manta con peso. Tenía miedo de levantar la vista. Tenía la sensación de que me observaban desde cerca. Terminé de lavar la ágata y la guardé en mi mochila, tratando desesperadamente de actuar como si nada pasara. Me levanté, fingí dar un paso hacia un lado, tratando de examinar el borde del bosque con indiferencia. En ese momento, se me revolvió el estómago. No reconocía dónde estaba. Era imposible que me hubiera desorientado. Estaba caminando por el arroyo y nunca salí del agua. Pero, por alguna razón, este lugar no me resultaba familiar en absoluto. Y en ese momento, me di cuenta de que había ido demasiado lejos. El sol parecía ponerse relativamente rápido y yo estaba cansándome. Entonces, de repente, a unos 3 metros detrás de mí, se escuchó un chasquido y una respiración pesada y profunda, con un resoplido gorgoteante. No quería darme la vuelta, pero tenía que hacerlo. Era la única forma de regresar. El agua fluía suave y tranquilamente en la dirección opuesta a la que yo miraba, así que sabía que mi camioneta estaría en la otra dirección. Inmediatamente comencé a prepararme mentalmente para lo que fuera que estuviera a punto de ver o experimentar. Era una de las pocas veces que no llevaba un arma, pero tenía mi cuchillo por si acaso. Estaba dispuesto a ponerme en plan macho, sobre todo si se trataba de alguien que me estaba acechando. En ese caso, me habría sentido mejor si hubiera sido otro ser humano, independientemente de sus intenciones. Cuando me di la vuelta, no había nada allí. No sabía nada, pero el bosque seguía en silencio. No se oía ningún ruido, pero el agua salpicaba, así que salí pitando de allí. Debía de estar a unos 6 u 8 kilómetros de mi camioneta. Estaba a 58 kilómetros de la ruta, sin estaciones de guardabosques ni casas cerca. Empecé a acelerar el paso cuando me di cuenta de que estaba haciendo mucho ruido para estar a tan solo. Así que me detuve rápidamente. Se me encogió el corazón al oír que el susurro de las hojas y la hierba se detenía poco después de que yo lo hiciera. Los chasquidos y los resoplidos continuaban. Conozco los animales que hay en estos bosques, y sé que no hacen esos ruidos, así que aceleré el paso, haciendo mucho ruido al correr por el arroyo. Lo que fuera que había detrás de mí corría por la orilla con lo que parecían pasos muy pesados. Los chasquidos se acercaban cada vez más. En ese momento, lo que fuera que estaba detrás de mí soltó un chillido rasposo que me hizo taparme los oídos con dolor. Quité las manos y oí cómo saltaba al agua. Sabía que estaba cerca y que era significativo porque provocó una oleada en el arroyo. Activé una marcha que ni siquiera sabía que tenía. Y ni se me ocurriría darme la vuelta para ver qué era esa cosa. Cuando llegué a un entorno familiar, pude ver el roble vivo asomando por la curva del árbol, como si se estirara para ayudarme. Sabía que, en ese momento, la camioneta no estaba muy lejos. Por entonces, fumaba un paquete al día de Marlboro y sentía que los pulmones me iban a estallar del dolor. Así que extendí la mano, agarré el roble vivo y se me resbaló. Justo cuando volví a agarrarlo con más fuerza, empecé a levantarme. Entonces sentí algo apretado y doloroso, casi como una quemadura en la pierna. Grité como una loca y empecé a dar patadas como una mula. Luego me aparté y corrí tan rápido como pude por el camino de tierra, hasta llegar a mi camioneta. A mitad de camino, escuché un cuervo.
Me di cuenta de que mis pasos eran los únicos que podía escuchar y oír de nuevo, y comprendí que la vida había vuelto al bosque. Mi corazón se sintió algo aliviado, aunque mis piernas no aminoraban el paso. Me arañé la pierna gravemente y notaba que sangraba, pero no me detuve a comprobarlo. En lugar de eso, me abalancé sobre el lateral de la camioneta, saqué las llaves de mi caja secreta, me subí y me largué de allí. Y no he vuelto desde entonces. Ahora bien, si algo me agarró la pierna, no lo sé, y no puedo decirlo con certeza. Podría haber sido una vieja cerca de alambre de púas, o algo que me cortó en el camino, porque definitivamente no estaba prestando tanta atención como debería. He oído ese chasquido antes, pero siempre lo atribuía a las ramas de los árboles o algo así. Una cosa es segura, hay que prestar siempre atención cuando el bosque se queda en silencio, y llevar siempre algo para protegerse, especialmente en estos parques estatales. Parece que aquí ocurre algo extraño. Llevaba unos años aficionado a explorar cuevas cuando ocurrió esto. Aunque no me gustaban las actividades extremas. No era de esos que se meten en huecos del tamaño de su pecho solo para poder presumir. Soy tonto, pero no idiota. Sin embargo, me gustaba explorar lugares que no estaban cartografiados ni acondicionados para los turistas. La mayoría de las veces eso significaba curiosear en antiguas canteras, bocas de cuevas poco profundas o minas con un grupo de amigos. Pero con el paso de los años, me sentía cada vez más cómodo bajo tierra, lo que significaba que también me volvía más descuidado. Empecé a salir solo. Lo que significa que estaba ignorando la regla más importante que todo el mundo te inculca: nunca explores cuevas en solitario. Me decía a mí mismo que no pasaría nada mientras llevara suficientes pilas y marcara el camino. Esa arrogancia casi me mata, o algo peor. Esto ocurrió en Eslovenia en 2014. Llevaba unas semanas alojándome en casa de un amigo en Ljubljana. Una noche estábamos bebiendo con unos lugareños, cuando alguien mencionó un sistema de cuevas a las afueras de un pequeño pueblo cerca de Postojna. No formaba parte de la gran cueva turística que todo el mundo conoce. Al parecer, era una red secundaria que se adentraba en las mismas formaciones kársticas. Según el tipo, los lugareños no se adentraban en ella porque ya había desaparecido gente allí. Se rió cuando lo dijo, como si fuera solo una superstición. Pero tampoco me dijo exactamente dónde estaba hasta que le presioné. Finalmente me dio unas indicaciones aproximadas y me hizo prometer que no diría su nombre si se lo contaba a alguien. Me pareció muy extraño y no entendía por qué era tan malo que lo compartiera. Especialmente si él pensaba que solo era una superstición. Debería haberlo dejado así, pero su actitud despertó mi curiosidad. Un par de días después, pedí prestado el coche de un amigo y fui hasta allí con mi equipo. La entrada de la cueva estaba exactamente donde me había dicho el tipo. Era una abertura baja, oculta por la maleza, al borde del bosque. Estaba a 1 kilómetro de una carretera de grava, pero no parecía gran cosa. Era solo un agujero en la piedra caliza, apenas lo suficientemente grande como para arrastrarse por él. Sin embargo, una vez pasada la entrada, se abría un pasadizo propiamente dicho. No había marcas, ni grafitis, ni señales de que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo. Eso fue lo primero que me puso nervioso. Incluso en cuevas desconocidas, normalmente se ven señales de que ha habido gente. Sin embargo, esta parecía intacta. Llevaba 3 linternas, pilas de repuesto, tiza para marcar y una mochila con agua y algo para picar. El primer tramo fue fácil. Era solo un pasillo estrecho que descendía gradualmente. El lugar estaba seco y el terreno no era inestable. El aire también era fresco y no tuve ningún problema. Fui marcando flechas en la pared a medida que avanzaba. Después de unos 20 minutos, el pasillo se dividió en 2. El de la izquierda era estrecho y bajo. El de la derecha descendía más abruptamente. Elegí el pasillo de la derecha. No por ninguna razón en particular, simplemente lo elegí al azar. Supongo que el azar no es algo que deba tenerse en cuenta en un hobby tan peligroso como este. Como he dicho, fui un poco estúpido. A medida que avanzaba, noté que el aire se volvía más pesado. No lo suficiente como para ahogarme, pero sí bastante cargado. En un momento dado, mi linterna frontal iluminó algo tallado en la roca. No era un grafiti ni nada por el estilo, sino lo que parecían marcas deliberadas. Eran tenues y estaban parcialmente erosionadas, pero pude distinguir un patrón en espiral. No tenía ni idea de qué se trataba.
Quizás solo eran niños haciendo tonterías en el pasado. Seguí avanzando, cada vez más profundo, hasta llegar a una cámara donde el techo se elevaba y el suelo descendía en un pozo poco profundo. Allí fue donde olí por primera vez el hedor de la putrefacción. Pensé que tal vez un animal había caído y muerto, así que bajé para comprobarlo. Mis botas crujían sobre los huesos. Había docenas y docenas de ellos. Algunos eran claramente de animales, quizá ovejas o cabras, pero entremezclados había otros que no podía identificar. Huesos largos, costillas, vértebras. Me agaché y apunté con mi linterna frontal más cerca, y se me revolvió el estómago. Un caneo me miraba fijamente. Humano, sin duda, los dientes aún intactos. Los huesos no estaban apilados ordenadamente, sino esparcidos por todas partes. Algunos estaban rotos en algunos lugares y otros parecían haber sido mordidos. Me dije a mí mismo que me iría en ese momento, pero antes de que pudiera salir del pozo, oí algo más adelante en el pasillo. Era un sonido como el goteo del agua. Apagué la luz y me agaché. En ese momento, mi ansiedad se estaba volviendo loca. Sonaba como si algo se estuviera moviendo. Creo que oí algo parecido a un arrastre y un rasguño de piedra. Esperé lo que me pareció una eternidad. Finalmente, el sonido se desvaneció, así que volví a encender la linterna y salí a toda prisa del pozo. Casi se me cae la linterna, porque temblaba mucho. Empecé a regresar por donde había venido. Me aseguré de seguir mis marcas de tiza porque no quería perderme y quedarme allí abajo ni un segundo más. En un momento dado, llegué a un lugar que no reconocí. Las marcas en la pared no eran mías. Eran solo otros arañazos, pero sabía que yo no los había hecho y que ese no era el camino. Fue entonces cuando volví a oír algo. Algo exhalando. Sonaba como si estuviera lleno de mucosidad. Todavía llevaba puesta mi linterna frontal y vislumbré a algo. Parecía algo pálido contra la roca negra. Las extremidades parecían increíblemente largas, pero solo lo vi de refilón. Podría haber sido mi cerebro llenando los huecos que no estaban allí. Los siguientes 10 minutos fueron una confusión de pánico. No recuerdo cuántas veces resbalé, ni cuántas veces giré la cabeza para iluminar lo que había detrás de mí. Estaba convencido de que vería algo justo delante de mí, listo para atraparme. Mi cerebro, presa del pánico, me hacía ver cosas, porque juraría que en un momento dado vi una forma arrastrándose por el techo como una araña. No era una pequeña, sino una mucho más grande de lo que debería ser posible. Estoy hablando del tamaño de un perro pequeño. Obviamente, solo estaba viendo cosas. Tuve que obligarme a dejar de girarme y mirar, y simplemente correr. Cuando por fin vi la luz del día delante de mí, ni siquiera me importó haber perdido el rastro de mis marcas de tiza y haber tomado una ruta diferente para salir. Me abrí paso a duras penas hasta la entrada y me derrumbé en la hierba de fuera. Me quedé allí tumbado, jadeando en busca de aire fresco. Mi equipo estaba destrozado y mis brazos y piernas sangraban por los rasguños. En ese momento no sentí ningún dolor debido a la adrenalina. Conduje de vuelta a Ljubljana aturdido y dejé el equipo en el cobertizo de mi amigo. Intenté actuar con normalidad durante el resto del viaje. No se lo conté a él ni a nadie más hasta años después. Pensé en denunciarlo, pero ¿cómo se explica algo así? Oigan, hay una cueva llena de huesos y quizá algo viviendo ahí. En el mejor de los casos, pensarían que estaba loco. Así que sí, realmente no sé cómo explicar lo que viví. ¿Fue todo producto de mi imaginación? Por si a alguien le interesa, esto me pareció interesante. Julio de 1965. Marvin McCamis, un veterano de la Marina de los Estados Unidos, se metió a través de la estrecha escotilla de un pequeño sumergible blanco y comenzó a prepararse para el descenso. Se dirigía a uno de los lugares más profundos de la Tierra. Anteriormente había servido en 8 submarinos diferentes. Era electricista naval y más tarde se unió al Instituto Oceanográfico Woods Hole. Era un técnico que entendía el mar y las máquinas que operaban en él. La máquina que pilotaba era el DSV Alvin. Era uno de los primeros sumergibles de aguas profundas del mundo. Era una embarcación de 7 metros de largo capaz de sumergirse a casi 15.000 pies. Estaba equipada con brazos mecánicos y una pequeña ventanilla para observar las profundidades del océano. En aquella época, todavía era una tecnología relativamente nueva. Su misión era explorar un lugar conocido como la Fosa Oceánica, situada entre las islas de Nueva Providencia y Andros, en las Bahamas.
Apodada la lengua del océano, es un lugar donde las aguas poco profundas se convierten de repente en una oscura caída que se sumerge miles de pies en la oscuridad. Camis y su copiloto Bill Rainey participaban en esta misión. En ese momento, serían los únicos en presenciar esta parte del océano en detalle. Comenzó el descenso y, durante horas, el Alvin se hundió cada vez más en el azul. Este azul se desvaneció lentamente hasta convertirse en un gris turbio y luego en un negro absolutamente impenetrable. La única luz provenía de las lámparas externas del sumergible, que atravesaban la oscuridad. Dentro de la esfera, se podían oír los sonidos del zumbido y la maquinaria. Los dos se dedicaron a sus tareas habituales, supervisando los instrumentos. Ahora se encontraban a 5000 pies de profundidad. La presión a esta profundidad era increíble, suficiente para destrozar a una persona en pedazos. También al barco, si se despresurizaba. Pronto llegaron al fondo del océano. No se veía nada más que rocas, limo y agua turbia. El sumergible comenzó a derivar por el borde de una gran grieta. Entonces, los dos vieron algo. Justo al borde de las luces se percibía un leve movimiento. Y, por lo que parecía, no se trataba de un pez pequeño. Parecía algo enorme. Claramente no era un pez ni una ballena. Era demasiado grande y no pertenecía a ese lugar. Camis apagó los propulsores tan rápido como pudo. Los dos se apresuraron a mirar por la ventanilla. Pegaron la cara contra ella. Al hacerlo, lograron ver algo inexplicable. Un cuerpo grueso y poderoso, y un cuello imposiblemente largo que se extendía más allá de la oscuridad. También pudieron ver una pequeña cabeza con forma de serpiente y dos ojos bien definidos que los miraban fijamente en su dirección. Se movía por el agua con lo que parecían dos poderosos pares de aletas. Tenía un par en la parte delantera y otro en la parte trasera de su cuerpo. Lo que estaban contemplando solo podía ser, según concluyeron, lo que parecía un plesiosaurio. Un antiguo dinosaurio acuático parecido a un reptil que se extinguió hace mucho tiempo. No debería existir justo delante de sus ojos en ese momento y en ese lugar. Los dos hombres comenzaron a intentar frenéticamente documentar las pruebas de la existencia de esta criatura. El Alvin estaba equipado con una cámara, pero tenía un punto focal fijo. Estaba diseñado para tomar imágenes nítidas del fondo del océano o de objetos a distancia, pero no podía obtener una imagen nítida de nada que estuviera a menos de 5 a 8 metros. Fuera lo que fuera, estaba demasiado cerca. Intentaron maniobrar el Alvin. Intentaban conseguir la distancia adecuada para obtener la foto perfecta, pero era demasiado rápido. La cosa giró el cuello y les echó una última mirada. Luego, con un potente empujón, inclinó el cuerpo hacia arriba y se alejó nadando. Ambos hombres estaban muy conmocionados y emocionados al mismo tiempo. Regresaron a la superficie tan pronto como pudieron. Camis registró meticulosamente todo en el diario de a bordo del buque. Registró hasta el último detalle. Algún tiempo después de la inmersión, cuando Camis fue a revisar su entrada en el diario, esta había desaparecido. La página había sido cuidadosamente eliminada. Fue a preguntar a sus superiores al respecto y se encontró con silencio y miradas severas. El registro oficial de su encuentro había sido deliberadamente borrado por las autoridades superiores. Alguien, en algún lugar, no quería que el mundo supiera lo que acechaba en las profundidades del océano. Años más tarde, le contaría todo el suceso al autor Charles Burletts, que estaba escribiendo un libro titulado Sin rastro. Burletts quedó muy intrigado por la historia de Camis. De hecho, le mostró un dibujo científico de un plesiosaurio. Él confirmó sin dudar que era lo que había visto. Un relato más detallado y literal, tal y como aparece publicado en el libro. Estábamos a unos 1500 metros de profundidad, y entonces bajé a una grieta unos 90 metros más profunda, bajo un pequeño saliente. Bajamos más porque el cable que seguíamos atravesaba la grieta. Fue allí donde lo vi. Lo primero que me llamó la atención fue el movimiento. Pensé que nos estábamos moviendo a lo largo del cable y comprobé si había deriva, pero descubrí que el submarino estaba inmóvil y que era el objeto el que se movía. Entonces se me ocurrió que tal vez se trataba de un poste eléctrico, debido a su forma gruesa. Giré el submarino en un arco para tener una mejor visión a lo largo del cable, o poste o lo que fuera. Me sorprendió ver un cuerpo grueso con aletas, un cuello largo, una cabeza parecida a la de una serpiente con dos ojos que nos miraban directamente.
Parecía un gran lagarto con aletas. Tenía 2 pares. Luego nadó hacia arriba, dándonos la espalda, antes de que pudiéramos enfocar las cámaras. Estaban configuradas para fotografiar entre 5 y 8 metros delante del submarino, y la cosa ya había salido del ángulo de la cámara, pero seguía allí. No me gustaba cómo estaban yendo las cosas, así que subí a la superficie. No podía creer lo que estaba viendo, pero no quería quedarme allí. Esto me sucedió cuando estaba en un bote frente a la costa de Virginia, en el océano. Ese día había salido con la esperanza de pescar algo para mi familia. Era alrededor del mediodía. Era un día precioso, sin una sola nube en el cielo. Era una época del año ideal para pescar, probablemente la mejor. Ese día también había muy pocas olas, lo que me pareció extraño. Siempre parece que hay algún tipo de movimiento en el agua, aunque sea muy lento y apenas perceptible. Pero ese día solo había aguas tranquilas hasta donde alcanzaba la vista. Lo único que se movía en el agua eran bancos de peces pequeños que se lanzaban aquí y allá cerca de la superficie. Entonces empecé a oír algo de agitación debajo de esos pececillos que se lanzaban. Sin embargo, no le di mucha importancia. Quiero decir, es algo que ocurre de vez en cuando. Empecé a alejarme y me pareció que provenía de un lugar ligeramente alejado de donde todos los peces se movían rápidamente. No le di mucha importancia. Definitivamente no era nada que diera miedo. Así que seguí haciendo lo que estaba haciendo. Pero parecía que había más peces cerca del borde más cercano a mí. Parecía que se estaban volviendo cada vez más frenéticos. Ahora bien, este es un comportamiento muy extraño, ya que los peces normalmente no son nada tímidos. Es algo que no se ve a menudo, especialmente en un grupo grande. Simplemente lo descarté como algo raro y entonces me di cuenta. Entonces empecé a oír mucho movimiento en el agua. Sonaba como si un pez grande estuviera subiendo a la superficie. Miré a lo lejos, en el agua, y algo grande apenas rompía la superficie. Al principio no estaba seguro de lo que era, pero cuando empezó a acercarse al barco, quedó claro que era algo que nunca había visto antes. Parecía una serpiente o una anguila. Era un cuerpo alargado que se acercaba a mi barco. Tenía la cabeza sumergida en el agua, no podía verlo del todo, pero nadaba y se movía de forma extraña. No se movía de lado a lado como era de esperar, sino en zigzag. Me quedé paralizado, al darme cuenta de que nunca había visto nada parecido en mi vida. Su aspecto y todo lo demás era extraño. Tenía múltiples aletas afiladas que le salían de la espalda y pequeñas placas negras, o algo que se les parecía. Por eso digo que se parecía un poco a una anguila. Era muy grueso y muy largo. Actuaba de forma muy agresiva. No sabía muy bien qué hacer ni cómo actuar. Entonces empezó a agitarse violentamente. Empezó a saltar fuera del agua, igual que hace un tiburón cuando sale desde abajo y atrapa a un pez. Volvía a caer con un fuerte golpe y parecía que estaba haciendo todo lo posible por subir al barco. Se acercaba cada vez más con cada salto fuera del agua. Era enorme. Diría que medía entre 8 y 10 metros de largo. Estábamos hablando de algo gigantesco. Un cuerpo enorme. Intentó entrar en el barco por última vez, saltando fuera del agua y aterrizando casi cerca del borde de mi barco. Abría la boca cada vez que intentaba morder con sus dientes afilados como cuchillas. Me asusté y me aterroricé, así que apagué rápidamente el motor de mi barco. De repente, esa cosa desapareció bajo el agua, presumiblemente alejándose del barco. Sin embargo, aunque ya no era visible en la superficie del agua, no quería correr más riesgos de que esa cosa se acercara a mí, solo por su tamaño. Estamos hablando de un gran depredador acuático, y permítanme reiterarles que esta cosa medía fácilmente más de 10 metros. Y por eso me sorprendió tanto al verlo por primera vez. Nunca hubiera imaginado algo así. Casi me pregunto si pensó que mi barco era una amenaza o comida, o qué. Estaba a solo unos 11 kilómetros de la costa de Virginia cuando ocurrió esto y he estado aquí muchas veces y nunca había visto nada parecido. De repente, escucho otro golpe fuerte y esta cosa ha regresado. Ahora se está moviendo más violentamente que antes. Estaba saltando fuera del agua nuevamente y aterrizando con tanta fuerza que hacía que mi barco se balanceara de un lado a otro. Después de ver todos estos movimientos inusuales, trato de irme lo más rápido posible. Y luego, después de un rato, simplemente desapareció. Eso es todo lo que vi.
Por lo que sé, podría tratarse de alguna serpiente marina o monstruo marino desconocido, pero realmente no lo sé. Me asustó muchísimo.